Sí, muy buenas. Ante todo, agradecido con la Asociación Bogotana de Perinatología por esta invitación. En el día de hoy, pues vamos a compartir con ustedes el tema de progesterona versus cerclaje, qué pacientes son las indicadas. Y entiendo que uno de los objetivos es tratar de enmarcarnos dentro de esta pregunta. Entonces, vamos a tratar de ser bastante puntuales en que al terminar esta conferencia estemos aplomaditos en cuanto a quiénes son las indicadas para cada intervención importante. Sin duda estamos estudiando progesterona versus cerclaje porque este es un problema a nivel del mundo, en los países en desarrollo y diríamos que en todos. Nacen 13 millones de niños pretérmino y esa incidencia de parto pretérmino puede ir de 5 a 12% del total de todos los embarazos. Entonces, si usted le pregunta a un neonatólogo cuál es su principal causa de mortalidad perinatal, le va a decir que la prematuridad. Entonces, es una gran batalla para los ginecólogos tetra y la medicina materno-fetal tratar de ir utilizando intervenciones que puedan disminuir entonces esta situación. Eh, yo creo que ante todo, pues a nadie le queda duda que el parto pretérmino constituye una importante causa de mortalidad perinatal. Y yo presento algunos datos que se vienen recogiendo, pero que no han variado, porque sin duda, a pesar de que cada vez hay más intervenciones, pues la prematuridad pues sigue estando, los prematuros siguen naciendo y tenemos incidencias que se van siempre del 5 al 12%. Al final, las intervenciones que nosotros podríamos estar dando van a ser a nivel primario, secundario, ¿verdad? Y terciario. Sin embargo, nosotros sabemos que en el día de hoy vamos a tratar de usar algunos de los aspectos cuando ya tenemos identificado ese riesgo que existe de prematuridad en el cual intervengan entonces la utilización de ya sea de la progesterona o del cerclaje. Al final yo creo que lo que sí es importante es que para poder utilizar esas intervenciones nosotros tenemos que poder estratificar bien ese riesgo presente en la embarazada. Y eso va a determinarse en base a muchos modelos que existen. Nosotros no vamos a indagar en cuanto a esos modelos predictivos, que si bien es cierto, algunos parten de lo que son las historias perinatales, al final pues hay múltiples factores que pueden intervenir en este riesgo y que se pueden utilizar para estos modelos predictivos. Yo creo que independientemente de ir a ahondar en todos estos aspectos, a nosotros lo que sí nos queda muy importante es que no olvidemos el concepto del cervix corto, porque en base a eso es que están estratificados la mayoría de las indicaciones, ya sea para la utilización de la progesterona o del cerclaje. Si ven aquí en esta gráfica, en realidad hay un porcentaje de casi un 33% que son causas idiopáticas, algunas pues causas inducidas, ya sea por diversas patologías maternas, y un porcentaje un poquito más pequeño como el 4% que estaría dado más que todo por pues la incompetencia y otros aspectos. Entonces, en esa escala de riesgo de predicción, nosotros podemos sumar historia clínica, longitud cervical ecográfica, algunos de elastografía, test de fibronectina, riesgos combinados para establecer entonces ese riesgo. Nos vamos a centrar un poco en lo que es la longitud cervical, porque ya le digo, si nosotros vamos a buscar literatura de en qué pacientes utilizamos progesterona y en qué pacientes usamos cerclaje, seguramente la mayoría de los estudios comienzan enrolando o aleatorizando las pacientes de acuerdo a este factor importante. Entonces, pues sabemos que esa longitud se mide de vía vaginal en forma usual con algunas partes técnicas para poder no entrar en esos sesgos que pudiese tener la misma lectura. Al final nosotros sabemos que existen muchas corridas de estudios que han permitido establecer esa longitud. Y fíjense que en gestaciones simples, generalmente a las 20 semanas, para hablar de corto, menor del percentil 5 sería por debajo de 25, por decirlo de alguna manera, pero si estamos hablando de gestaciones gemelares, ese cuadro va a variar un poco de acuerdo a la edad gestacional. Entonces, una vez evaluado este aspecto importante, que es la longitud cervical, en quién usamos progesterona, en quién hacemos cerclaje. Empecemos con la progesterona. Eh, Yo tengo que decirles que todo este estudio, esta investigación parte en cuanto al uso de este medicamento prometedor es fundamentado en la hipótesis que cuando disminuye la progesterona se inicia el trabajo de parto.
y de allí vienen estos estudios experimentales en cuanto a sintetizar esta molécula para tratar entonces de usar la intervención contraria, incrementar progesterona para que no se dé trabajo de parto, y por allí comenzaron a aparecer un montón de presentaciones para tratar de inhibir esa contractilidad uterina y de esa forma entonces disminuir que se dé el trabajo de parto adelantado. Entonces, si ustedes ven, desde 1934 hay disponible la molécula, ya sea sintética, natural, y como les comentaba, pues tenemos la micronizada, vaginal, intramuscular. Yo no voy a entrar en esa discusión de cuál presentación natural es mejor, si la micronizada, si la de vía vaginal, si la vía intramuscular, aunque en algún momento tendré que mencionar algunos aspectos de eso. Yo creo que lo importante es que la progesterona sirve, funciona en algunos casos, y, y basado en eso, fíjense bueno, no podemos hablar sin mencionar los estudios principales de Fonseca, por allá desde el 2003, cuando comenzamos con esos comprimidos vaginales que contenían 100 miligramos de progesterona versus placebo. Se le colocaban a las mujeres que tenían ese riesgo incrementado para parto pretérmino utilizando algunos de estos modelos predictivos desde la semana 24 hasta la semana 32, y pues en este primer estudio se ve la importancia en cuanto a la reducción, pero yéndonos de ese estudio de Fonseca, él tomaba una población que tenía parto pretérmino previo, algunos con malformaciones uterinas o que habían tenido un cerclaje previo. Se usa esta dosis vaginal de 100 miligramos y el objetivo que él se planteaba era disminuir la tasa de parto pretérmino. Tenía 70 en prostaglandina progesterona versus placebo, y ahí se ve entonces que se disminuye la tasa de parto pretérmino eh, en estos estratos de edad estacionales, sin ninguna duda. Él no vio cambios en la morbi-mortalidad, pero quizás son los primeros estudios más importantes en cuanto a ver el beneficio de la progesterona. Luego vemos el famoso estudio de Mesa el 2003 también, en que usó población que tuvo un parto pretérmino previo. En realidad ven que en el modelo predictivo más que todo usaban la parte de la historia, y él sí se centró en usar una progesterona intramuscular, pero observen que también vio disminución de la tasa de parto pretérmino, y en las edades que se estratificaron, ya sea ante la 37, 35 y 32, pues se vio esa disminución ante el uso de la progesterona. Tampoco observó cambios en la mortalidad neonatal. Yéndonos un poco en lo histórico hacia lo actual, luego hay otro estudio en el 2007 de Fonseca en el que él también utiliza, sobre todo en la población que tenía una longitud cervical menor de 15 milímetros. En el 2007 comienzan algunos estudios ya ahora no en embarazos únicos, sino en embarazos múltiples o gemelares. Y también tenemos acá otro de Bryan en 2007, también que incluía longitudes menores de 25 milímetros. Entonces, fíjense que al ver estos estudios, en este del 2007, Fonseca usaba una presentación de 200 miligramos. Él observa también una disminución de la tasa de parto pretérmino. Entonces, si bien hasta aquí, casi todos los estudios que se vienen desarrollando con el uso de la molécula en mujeres con longitudes cervicales menores de 15 milímetros, embarazos únicos, se ve una disminución de la tasa de parto pretérmino. Este estudio de Rouse del 2007 sí quiero que lo tengamos presente, porque hay estos primeros estudios que se hacen con embarazos múltiples y vemos que al utilizar el intramuscular, él se da cuenta o el estudio termina arrojando datos que no son favorables para la disminución de tasa de parto pretérmino, y entonces aquí nosotros decimos que la utilidad del uso de la progesterona en pacientes con longitudes cervicales menor de 25, menor de 15, según otros estudios, que tuviesen un parto pretérmino previo, pero teniendo un embarazo simple o un embarazo único. Aquí observamos otro estudio que les mencionaba, y en este sí no se ve un cambio importante en la tasa de parto pretérmino, que es otra de las cosas pues quizás uno de los pocos estudios que en esa época no arrojó ese beneficio, al igual que este otro en el que se incluyó parto pretérmino previo y longitudes cervicales menor de 25 milímetros. Aquí también quiero hablarles un poquito de este estudio del 2011 en el que vemos que la progesterona vaginal reduce la tasa de parto pretérmino en mujeres con cervix corto. Entonces, este estudio interesante en que participa Romero, entre uno de los principales que conocemos, O'Brien también,
vemos que menciona en este estudio multicéntrico doble ciego, controlado, ese gran beneficio de la progesterona. Entonces, yo creo que con estos estudios y esta revisión sistemática o este metaanálisis que se publica en el 2012, que es uno de los más importantes porque se analizan 34 estudios, 9 de buena calidad, 16 de regular calidad, 9 de pobre calidad, para ver el desenlace del uso de progesterona en la prevención de parto pretérmino, vemos que hay 5 RCT importantes, 2 de buena calidad, y lo que sí se queda bastante claro aquí es que todo apunta a que la progesterona sirve en embarazos únicos, no múltiples. Ya habían varios estudios aislados y en esta revisión nuevamente vuelve a aparecer que no hay beneficio en el uso de gestaciones múltiples. Entonces, eh, pacientes asintomáticas con cuello corto en cervicometría de segundo trimestre, pues se observan aquí que disminuyen el parto pretérmino, no la muerte neonatal, pero en algunos estudios sí se veía una reducción de la morbilidad neonatal. Lo importante aquí, y es importante traer este punto, es que hay combinación de múltiples progesteronas en estos estudios cuando se hizo la revisión, porque ustedes vieron que hay varias presentaciones, diferentes posologías, diferentes vías de administración. No habían reportes uniformes de características de pacientes de los grupos placebo, y la incidencia de parto pretérmino en el grupo placebo era excepcionalmente alta, menor disminución en pacientes sin este antecedente también, y los resultados pueden sobreestimar los beneficios, porque se reportaban solo de estudios que tenían resultados positivos. Entonces yo creo que estas cosas son importantes mencionarlas, porque es que después más adelante este estudio, el de Optimum, que decía yo si lo presentaba o no, pero creo que es un estudio que no podemos dejar de mencionar en la historia de la progesterona, porque es uno de los primeros estudios que en el 2016 pues nos viene a hablar de que no, pues nada, todo lo que les acabo de mencionar parece que mentira, porque no se había visto ninguna reducción en el parto pretérmino al uso de la progesterona. Yo la verdad diría que es un estudio multicéntrico con más de mil casos que se analizan, pero a la larga también se ve influido por estos mismos aspectos. Se incluyen progesteronas de diversas posologías, diferentes vías de administración. Entonces, eh, creo que es un estudio de buen nivel, no podemos negarlo, pero es el único estudio que dice una información muy diferente a todo lo que les he mencionado y que realmente pudiésemos sentarnos a analizar muchos aspectos técnicos, para decir que quizás no nos tumba una trayectoria de estudios anteriores que mencionan y siguiendo para añadir un poquito más de discusión al tema, pues aparecen en el 2017 otros estudios que hablan de los beneficios de la progesterona y son unos métodos de análisis bien interesantes que se dan también, eh, pero, pero bueno, si todavía queremos añadir más discordia, ahora yo quiero también hablarle de este estudio del 2017 que se publica en el Ultrasound Obstetric and Gynecology, en el que ahora resulta ser que no es que el beneficio solamente eran para las gestaciones únicas, sino que también para los embarazos múltiples. Y este estudio va quizás muy contrario a lo que mencionó en el 2007 el estudio que decía que en gemelares no había beneficio, pero que tenía una muestra también un poco pequeña. Acá en este estudio de Romero con de Agudelo, cómo reduce el parto prematuro y complicaciones en embelares, se ve que hay datos de 6 ensayos clínicos en los que participó un total 303 mujeres, es un número mucho más grande que el que se tenía recogido de embarazos múltiples a la fecha, y sí se vio un beneficio al utilizarlo en mujeres que tenían embarazos gemelares con longitud cervical de menor de 25 milímetros. Entonces, hasta aquí tenemos bastantes puntos para hacer algunas recomendaciones, algunas afirmaciones, pero sobre todo creo que hicimos un extracto de la mayoría de los estudios que fueron muy puntuales a la hora de poder tomar una decisión con la utilización de este medicamento. Entonces, si vamos a concluir cosas sobre la progesterona, porque me dijeron, responda doctor, progesterona, cerclaje, ¿en quién se indica? Yo diría que población general, pues definitivamente no hay evidencia para hacerlo. Eh, en gemelares, bueno, ahí entonces yo le diría que hasta el 2007, con los estudios de Fonseca y Rowe, diríamos que no,
no, ¿cómo se te ocurre? Progesterona en gemelares no hay beneficio. Pero ya con este estudio del 2017, que tiene una población más grande de embarazos gemelares, de mujeres con embarazos gemelares, pues sí hay un beneficio al utilizarlo en mujeres con longitudes cervicales menor de 25 milímetros. Entonces, ya yo creo que mejor nos quedamos con la respuesta del sí. Y es importante que este estudio, salvo otras que se están corriendo más adelante, pues lo tengamos en consideración. Si solamente utilizamos un antecedente de parto pretérmino, pues ya les presenté algunos estudios en la que cuando utilizaron ese aspecto como modelo predictivo de parto o solamente histórico, pues no habían grandes impactos en cuanto a la disminución del parto pretérmino con el uso de progesterona. Pero en lo que sí no hay contundencia es que si el cervix está corto, menor de 15, menor de 25, embarazo único, pues hay un beneficio importante, salvo si leen a Optimum, pero bueno, yo diría que es uno de los estudios, porque acuérdense que a la hora de hacer las revisiones sistemáticas, casualmente uno de los sesgos es nada más tener estudios que digan que sí es positivo la intervención y no publicados los que dicen que no. Yo creo que esto es bueno porque viene a enriquecer la literatura que va a permitir hacer mejores análisis y mejores conclusiones. Entonces, después de esta guerra de estudios de embarazos simples, embarazos múltiples, yo me quedo con estas conclusiones que le presento en esta diapositiva basado en los diferentes estudios para entonces darle esas recomendaciones. Entonces, pasamos al siguiente aspecto, que sería el uso del cerclaje, entonces, que ese sería el otro tema de interés a desarrollar. Eh, Indicado por historia materna, indicado por control ecográfico, por examen físico o para gestación múltiple. Yo me enfoco en esos 4 pivotes porque es que ahí es donde redunda la indicación sobre la utilización de esto. Entonces, fíjense que según estos estudios que tenemos, porque el cerclaje, pues hay literatura antigua y realmente hay algunos aspectos que quizás a veces por ética no vale la pena volver a poner en escena, algunos, otros quizás sí hay que seguirlos avanzando, ¿no? Sobre todo las comparaciones de este con otras intervenciones. Entonces, nosotros observamos que según la literatura que nosotros tenemos en ese momento, si usamos la parte de la historia clínica, se ve una reducción de parto pretérmino, ¿verdad? Al utilizar el concepto historia de 3 o más abortos tardíos o 3 o más partos prematuros previos. Según estas publicaciones, hay algo de reducción. Si son menos de 3 abortos tardíos o menos de 3 partos prematuros, realmente hay una evidencia insuficiente. Y creo que aquí nos podríamos poner a discutir, porque hay algunos que dirán que es suficiente con 2 para tomar la decisión. Yo lo que diría es que, bueno, hay una evidencia insuficiente para recomendarlo antes de 3. Y en cuanto a si tuvo una conización previa o una malformación uterina, porque yo sé que algunos dicen, bueno, pero es que tuvo un cono, tiene un riesgo alto, mejor le hacemos el cerclaje. Realmente, a pesar de que sí, no podemos decir que es una conducta que muchas veces se toma, no hay una literatura científica fuerte para recomendarlo con un nivel de evidencia en el que nos podamos sentir respaldados. Si vamos al cerclaje indicado por control ecográfico, longitud cervical menor de 25 en el embarazo actual, no hay evidencia favorable a la utilización del cerclaje. Creo que la evidencia sería la utilización de la progesterona, como se lo presenté hace un momento. Si hay un aborto tardío o un parto prematuro previo y además hay una longitud cervical acortada en este embarazo, allí sí tenemos una reducción de parto pretérmino de 39 al 23%. Entonces, acá sí hay un beneficio si tenemos un cuello corto con un antecedente de un aborto tardío o un parto prematuro previo. Si es solamente longitud cervical sin ninguna historia en este embarazo actual y sobre todo si es el primero, quizás la literatura científica va más hacia recomendación de la progesterona. Y en lo de los gemelares, pues los gemelares siempre es un dolor de cabeza. Tenemos muy pocas intervenciones, a pesar de que sabemos que el solo tener un embarazo gemelar incrementa el riesgo de parto pretérmino, tenemos muy pocas intervenciones. El cerclaje, pues nunca lo ha sido. Eh, pero la progesterona tampoco lo era. Y yo diría que la ventaja es que, bueno, después del 2017 el panorama nos cambia un poco y algunos ya usamos la progesterona en los embarazos gemelares, pero lo que sí queda claro con la literatura publicada es que hacer cerclaje un gemelar, pues la evidencia que hay es que más bien lo que hace es incrementar el parto prematuro, no disminuirlo. Entonces, fíjense que en esas indicaciones nosotros podemos ver que si hay una pérdida anterior de
mayor de 3, como se lo mencionaba, pues si hay una recomendación para hacerlo por esa parte histórica, un cervix corto también con un antecedente de eso y en algunos aspectos muchos también hablan de la parte del examen cervical para tomar este tipo de conductas, ¿no? Eh, Contraindicaciones del cerclaje, hablando de lo que son este tipo de indicaciones, obviamente sin ir a hablar de otros aspectos, ya sea de infecciosos, rupturas prematuras y otros, que pues es otra conferencia y otra discusión. Pues en gemelares no hay ningún beneficio de hacer cerclaje, y aquí están los estudios que le mencioné primero, los iniciales, que hablaban de eso, que eran mucho más antiguos, pero igual en el 2002, 2005 tenemos publicaciones que lo que demuestran es que esa intervención lo que haría es aumentar el parto prematuro. Eh, entonces, para ir terminando, yo les diría que en cuanto a cerclaje, si tenemos más de 3 abortos tardíos o más de 3 partos prematuros, según esta literatura que les presento aquí pequeñito, sí hay un beneficio de utilizarlo. Entre las 12 y las 14 semanas tenemos evidencia científica para recomendarlo. Si tenemos un parto pretérmino previo y longitud cervical en este embarazo actual acortada, si hay un beneficio. Yo creo que aquí pues lo pongo entre interrogación porque ahí es la discusión de qué edad gestacional, si temprano, si en el término medio, qué técnica, qué no técnica. Y tampoco es que haya tantos estudios, pero sí se ha visto algo de beneficio en algunas publicaciones. Si utilizamos la dilatación cervical entre las 14 y 24 semanas, hay algo de literatura, controversial bastante. Algunos hablan de que pues no es algo de mucha contundencia, pero sí hay algo de literatura que pudiese respaldar esa intervención. En lo que pues nos quedamos es que en gemelar, independientemente de la longitud cervical, el cerclaje no debe ser una recomendación y pues qué pena que algunos se apuestan mucho a esta intervención en los embarazos múltiples, pero la verdad es que la literatura que tenemos no respalda ese tipo de intervenciones. Así que, siendo así, yo creo que podemos mencionar que no hay duda de que tanto la progesterona vaginal como el cerclaje cervical son intervenciones importantes para la reducción del parto pretérmino. El tema es que tenemos que utilizar las indicaciones que realmente científicamente han sustentado ese beneficio. Y si nosotros utilizamos la literatura científica y lo aplicamos según las indicaciones para las que los estudios han demostrado el beneficio, sin duda vamos a tener éxito. Yo creo que hay otras intervenciones más, ¿no? Que se podrán entrar a discutir. Todavía está la discusión del pesario, todavía están otras discusiones que no son tema de mi presentación, pero yo sé que cada día se tratará de buscar alternativas. Si no es en el momento de la intervención, sería en seguir mejorando el método predictivo para tratar de poder impactar un poco en eso que los neonatólogos siempre han tenido como un dolor de cabeza y que a veces piensan que los ginecólogos no, pero realmente las intervenciones no han logrado impactar lo que nosotros hubiésemos querido en lo que es la reducción del parto pretérmino. Entonces, al final, creo que aquí podríamos ver que tanto estas intervenciones, como les acabo de mencionar, progesterona y cerclaje, tienen su validez en la reducción del parto pretérmino. No vamos a entrar a discutir si intramuscular, si vaginal. Al final es importante si usan la progesterona, y al final estas dos intervenciones utilizadas de la forma más apropiada, respondiendo taxativamente a las preguntas como se las presenté, yo creo que va a ser de mucha utilidad darlo. El tema de parto pretérmino, de síndrome de parto pretérmino, yo creo que es tema de una gran mesa redonda, un simposio solamente para esto. Yo espero en este tiempo haber podido abordar exactamente el objetivo primordial de esta conferencia en cuanto a la respuesta de progesterona versus cerclaje, quiénes son las pacientes indicadas, haberles puesto en la palestra los artículos de más impacto que han promovido esta discusión y yo espero que sea de mucho provecho para todos ustedes. Agradecido y espero estar muy pronto por allá por Colombia. Buenas noches.